Muy buenas tardes, bienvenidos a Existiendo, hablando de dignidad humana. Como siempre, este proyecto respaldado por el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos. En nuestra búsqueda constante de temáticas que se puedan acercar a la cotidiana manera de vivir en esta ciudad y en el planeta, nos hemos encontrado con una gran cantidad de temas gracias a ustedes, a su búsqueda, a sus preguntas, que siempre serán la fuente de inspiración de muchas de las temáticas. Después de tener una gran experiencia de haber trabajado 36 años para el Instituto Nacional de Perinatología, un hospital dedicado específicamente al control de la problemática que se pueda generar alrededor de embarazos de alto riesgo, cuidando como siempre tanto a la madre como al hijo y viendo los riesgos que esto puede tener en la vida y en la vida cotidiana. Pues fue una experiencia que no solamente me permitió un desarrollo profesional, sino que al mismo tiempo me sensibilizó de manera muy eficiente acerca de lo que significa un embarazo, de los cambios que van a haber no solo físicos, sino emocionales y relacionales en una mujer que vive esta experiencia y cómo el nacimiento de un hijo viene a cambiar la dinámica relacional de una familia, de una pareja y sobre todo de la vida de una mujer que se va a dedicar por un gran tiempo, algunas lo hacen por toda la vida, eh, sobre el cuidado, atención y desarrollo de otro ser humano, en este caso su hijo. Es por eso que hoy en Existiendo vamos a hablar de cuáles son los efectos durante y después del embarazo, cuáles son los efectos emocionales de una mujer durante el embarazo y después del embarazo. ¿Por qué tendríamos que dividirlo en dos partes? ¿Por qué hablar durante y después del embarazo? Porque lo primero que tendríamos que entender es que se ha dicho y han escrito muchos poemas, canciones, muchas cosas respecto al embarazo. Y seguramente que esto en mucho lo ha escrito un hombre cuando dice que el momento más lindo de la vida de una mujer es un embarazo. Siempre la dibujan hermosa, con un abdomen globoso y con una mirada brillante y esperando a ese ser humano que la va a acompañar por el resto de sus días. Y les digo, seguramente lo escribió un hombre porque en realidad el embarazo es un momento muy complicado en la vida de una mujer. Lo primero que va a tener que asumir o enfrentar es los cambios hormonales, los cambios emocionales que se generan a través de esta experiencia. El saberme habitada, el ver cómo voy a empezar a incrementar en peso, el crecimiento de las mamas, la misma sensación de que hay un ser adentro de mí. En ese momento pueden haber muchos sentimientos encontrados. Primero, una gran alegría en las que lo estaban esperando y una gran angustia en las que se atravesó un embarazo cuando menos lo esperaban en su existencia. Todo lo que significa la carga social de estar embarazada. Y además no siempre cuentan con una pareja que realmente se comprometa con el embarazo y posteriormente con el cuidado y manutención de un hijo. Hacia los años 80 más o menos, posiblemente un poquito antes, empezó a salir o a surgir un concepto muy interesante que era la pareja embarazada. Los dos allí, caminando el uno al lado del otro. No hay cosa menos, desde mi punto de vista, menos cierta que una pareja embarazada. Porque una cosa es que yo me involucre en el embarazo como varón, una cosa es que yo esté al pendiente de la nutrición de mi compañera, de la atención, del seguimiento, de la búsqueda, del compromiso y posteriormente de la atención al neonato y al bebé, que vivir el embarazo realmente. La retención de líquido, la disminución de la capacidad del diafragma en la medida en que va creciendo el abdomen, los cambios a nivel emocional que se generan. Algunas lo refieren con mucha sensibilidad, otras están menos tolerantes, otras se sienten muy cansadas y otras se sienten profundamente abrumadas
y sobre todo algunas temerosas por lo que implica el trabajo de parto. Justamente ahí es donde hay que apuntalar muchos elementos emocionales para que la madre pueda continuar con un embarazo exitoso. Por esta misma razón, tendríamos que hacernos una muy importante pregunta. ¿Qué aspectos emocionales se van a tener que revisar durante el embarazo? Y algo muy interesante, ¿cuáles de ellos se pueden convertir en un trastorno? Recordemos básicamente que el embarazo tiene 3 trimestres. El primer trimestre, posiblemente el más riesgoso de todos y al que menos importancia se le da, es justamente cuando empieza a formarse el huevo o cigoto. Está allí un momento fundamental, porque se da nada más y nada menos que la embriogénesis. Esto es cómo se van a ir formando los distintos órganos, qué va a estar pasando. Y si nos damos cuenta, el huevo o cigoto tiene el tamaño de una cabecita de alfiler. Y al cabo de 37 a 38 o 39 semanas gestacionales, vamos a tener un recién nacido, un neonato, que va a pesar en promedio 2,8 kilos, 2,9 kilos en este lugar del mundo, en América, y posiblemente va a medir alrededor de 49 a 52 centímetros. Piensen ustedes en esa cabecita de alfiler y piensen en ese neonato, los millones de veces que esa célula se reprodujo para llegar a ser los seres que somos. Mientras esto ocurre, esto solamente es el primer trimestre, muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Se empiezan a sentir un poco diferentes, un poco extrañas. Y lo primero que van a notar es un retraso en su menstruación. Pero incluso se dan casos en donde, aún ya estando embarazada, sigue habiendo sangrado. Y esto obviamente confunde a una pregunta muy importante que se hace en estos casos, y es ¿cuál fue su fecha de última menstruación? Y sobre todo si no era muy regular en su ovulación, de allí que sea importante en un momento dado hacer estudios de laboratorio y en su momento un ultrasonido para tratar de determinar realmente cuál es la edad gestacional que vamos a ir siguiendo con estos primeros meses. En este primer trimestre, lo grave es que muchas mujeres pueden seguir fumando, pueden seguir consumiendo alcohol, muchas incluso, por ejemplo, que consumen drogas o que tienen inhalantes, o por la misma situación personal, algunas siguen haciendo ejercicio, van, vienen, suben, bajan, siguen en las bicicletas, haciendo una serie de cosas, porque ni siquiera tiene una idea de que está asomando a un nuevo ciclo de vida que sería este recién nacido. Durante este periodo, estas mujeres habitualmente se empiezan a sentir como con más sueño, algunas un poco sensibles, como muy entristecidas, y se dan casos en donde muchas veces el primero en darse cuenta es la pareja, porque empieza a tener náusea, porque empieza a sentirse incómodo, y a través de la saliva hay una transferencia, y entonces ellos son los primeros en detectar y decir, ¿sabes qué? Se me hace que estás embarazada, porque yo me estoy comportando así. Y la otra dice, ¡ay, no! Se hace una prueba de laboratorio y resulta que sí tiene un embarazo. Esto obviamente va a detonar muchas emociones, algunas favorables, otras de mucha preocupación y otras incluso de una gran indignación porque no estaba preparada o no era el momento o no deseaba el embarazo. Transcurridos estos primeros 3 meses en donde seguramente ya se dio cuenta que ahora sí está embarazada o que está embarazada, va a empezar a tener cambios fisiológicos, ¿no? Aumento de peso, que es lo esperado, algunas incluso bajan porque empiezan a tener náuseas, empiezan a tener vómito y lejos de subir, bajan de peso. Otras empiezan a tener retención de líquido. Algunas más, por ejemplo, pueden tener mucho sueño o un cansancio o empezar a querer comer por 2 o por 3 o por 4, cuando sabemos que realmente esto es uno de los grandes mitos. Estos cambios dinámicos hacen que la mujer se sienta particularmente ansiosa. Recordemos que la ansiedad siempre es a futuro.
La depresión es en el presente y la culpa, porque a veces se acompañan los embarazos con culpa o con resentimiento, porque tenemos vida sexual, pero la que queda embarazada soy yo. Y el otro sigue su vida normal, tranquilo. Y en este periodo, este primer trimestre, muchas ya hablaron con la pareja y le dijeron, ¿sabes qué? Es un embarazo confirmado. Entonces, en el mejor de los casos, van a tener este acompañamiento. Pero en muchos otros, hay hombres que han contestado, ese es tu problema, porque tú sabes que te tienes que cuidar. Y es allí donde nacen muchas discrepancias. Hoy sabemos, particularmente, que una chica, una vez que tiene conciencia de que va a iniciar su vida reproductiva o su vida sexual o su vida afectivamente compartida, tendrá entonces también que informarse. También debe ella estar al día de cómo cuidar y evitar un embarazo si no es deseado y llevar entre sus objetos, pues obviamente algún preservativo, algo que colabore a poder tener una vida sexual, pero no correr el riesgo no solamente de un embarazo. Hoy sabemos que también hay infecciones sexuales, infecciones que van a contagiar y que posiblemente van a modificar de una manera drástica la vida de una mujer. Puede ser el papiloma, puede ser un VIH, puede ser alguna infección venérea, y esto también es algo que debe quedar puesto sobre la mesa. Muchas veces hay embarazos que se combinan con esto, con hipertensión, no necesariamente generada durante el embarazo, que sería la preeclampsia. Hay mujeres que son hipotiroideas, hay mujeres que tienen, por ejemplo, fibromialgia, algunas otras que son tabaquistas, otras que tienen alguna adicción, algún consumo de sustancias. Algo importante que se ha generado en los últimos 15 años es que se ha incrementado de manera significativa, incluso en algunos lugares, rebasando a los hombres el consumo de cerveza. Es muy frecuente que ahora las mujeres lleguen, una cervecita, por favor, sí, una michelada y aquí con, ¿cómo le llaman? Le ponen ahí como un jarabe de tamarindo y le ponen sal y limón y les parece delicioso, ¿no? Y se ha incrementado de manera importante el consumo de este tipo de bebidas y obviamente si esta mujer va a tener que restringir durante su embarazo el consumo de estos productos, muchas se ponen de muy mal genio, ¿no? Porque él sí puede seguir, porque él sí quiere, porque él sí llega a la hora que se le da la gana y yo tengo que estarme tomando las vitaminas y el calcio y cuidándome y evitando la sal para no retener líquidos, para no tener cambios en la presión arterial. Y muchas de estas mujeres, incluso al descubrir emocionalmente el embarazo, caen en depresión. Caen en una profunda tristeza. No todas las mujeres tristes están deprimidas y no todas las deprimidas están tristes. Y entonces, de repente veo mi vida a futuro y me pregunto, ¿qué va a ser de mí? Yo estaba en la universidad, o yo estaba en la preparatoria, o yo estaba en la secundaria, estaba haciendo las cosas muy bien, estaba muy comprometido o muy comprometida, y ahora necesito aceptar este embarazo. Y conforme crece el embarazo es más notorio y todos los demás empiezan a preguntarme, hay burlas acerca a veces del aumento de peso, y algunas mujeres, ante esta evidencia, intentaron terminar el embarazo, interrumpir el embarazo. No todas lo conquistan y entonces se va desarrollando con mucha culpa y al mismo tiempo con mucho enojo y con mucha ira. Y si además se me empieza a manchar la piel, a caer el cabello, aumentar de peso, cansarme, se retiene líquido, se inflaman las piernas, sobre todo en las tardes,
y siento que no puedo respirar porque el diafragma, al ir aumentando el abdomen globoso, va haciendo que el diafragma también se suba y cada vez tenga una respiración más acortada y por lo menos en muchas pacientes aparece el cansancio, el mareo, la indisposición. Pero mientras esto ocurre, ¿sí? Las parejas, no, esta sigue llegando tarde a la hora que se le da la gana, fuma, cobra. Oye, es que ella no fuma, yo soy el que fumo. Permíteme, el ambiente está contaminado. Y vemos realidades muy concretas como la realidad económica, ¿no? ¿Con qué lo vamos a mantener? El primer año de vida de un bebé en pañales y leche y pediatra es una fortuna. Y esto ha hecho incluso que muchas mujeres tomen la decisión de no querer ser madres y evidentemente a los hombres ni les pregunten. Pues que, o sea, tú no te cuidaste, fue tu decisión quedar embarazada. No, espérame un segundo. El encuentro sexual es un encuentro entre dos decisiones, entre dos mentes pensantes, entre dos sujetos que se acompañan el uno por el otro. Hace algunos años dirigí una tesis muy seria que hizo una chica y se llamó La prueba de amor. No, es que si me amas entonces vamos a tener coito. Espérate un segundo. Y si algo pasa, ¿te vas a quedar conmigo? O si algo pasa, ¿vas a ser lo suficientemente responsable? ¿Sabes qué? Mira, mejor me voy, ¿no? Y ya que cada quien haga de su vida lo que quiera. No, espera un segundo. Si tú estás proponiendo eso, es que vas a aceptar todas las consecuencias de estas decisiones. Por eso, dolorosamente, en México tenemos uno de los países, por lo menos en América Latina, de los primeros en embarazos en adolescentes, en chicas menores de 17 años. Y la incidencia de abortos y la incidencia de cesáreas en esta población es muy alta, justamente por lo mismo, porque no había una conciencia de los efectos que trae el embarazo, no solamente a nivel físico, sino qué tan preparada está esa mujer, está esa mamá, para poder abrir su corazón, su vida y sobre todo su experiencia a la crianza de un nuevo hijo que finalmente se va a convertir en un ciudadano de este planeta. Si sumamos todo lo anterior, imaginemos qué va a pasar con esta chica. Algunas desarrollan un trastorno de ansiedad generalizado, caracterizado por cambios en el estado de ánimo repentinos. Está muy bien y de repente se estresa y grita, rompe, tira o se suelta en llanto. Recuerden ustedes que la ansiedad también es un intento por tratar de mantener el control de todo mi entorno. Entonces nos volvemos poco tolerantes a la frustración, nos peleamos fácilmente, estamos muy preocupados por lo que viene, por qué le voy a poder ofrecer a este nuevo ser humano. Y lo hablamos con la pareja, ¿no? Pero resulta que la chica tiene 17 años y su pareja 16 o 18. Se reprodujeron porque hubo cambios en su cuerpo, porque las hormonas también empezaron a tener efectos. Pero decía el gran Jean Piaget que el gran castigo del ser humano es que primero maduramos físicamente y después emocionalmente. De hecho, si comparamos a una mujer de 18 con un hombre de 18, él es profundamente infantil en muchas cosas. Como que la propia madurez física hace que las mujeres tomen un camino, tomen una actitud mucho más adulta, mucho más madura, de una manera más temprana. Entonces, imaginemos a esta chica que además frente a un escenario muy desafortunado, porque no sabe realmente qué va a hacer. Es muy posible que se tenga que quedar un tiempo en casa de sus padres, sino que vivir ahí definitivamente. Y los padres, en un acto altamente complicado, van a querer casi adoptar a ese nuevo ser, como si fuera hijo de ellos, quitándole a ella también no tanto la responsabilidad del maternaje, sino la autoridad y la presencia frente al hijo.
que después el niño llora y la abuela va y lo defiende y la mamá lo regaña y entonces se arma un asunto ahí de lealtades muy complejos. Pero conforme va aumentando las semanas gestacionales, alrededor de las 35 o 36 semanas, que ya necesitamos que la mujer esté mucho más en reposo, mucho más en espera, que camine lo que tiene que caminar, que se hidrate adecuadamente y que reconozca algunos indicadores de la posible presencia del parto, la pérdida del tapón de moco cervical, en fin, una serie de cosas. Necesitamos que esta mujer esté muy clara, muy tranquila, para afrontar algo que solo a ella le va a tocar, el trabajo de parto, bajo la condición que sea, cesárea, parto vía vaginal. En muchos momentos hay que utilizar forceps y todo para poder terminar que salga el bebé, el feto todavía, el producto, como se dice en ginecología. Pero esta mujer se va a tener que enfrentar con eso, sin pensar siquiera todavía en el posparto, en donde se suma una condición a la que muchas le sacan el cuento y el cuerpo y muchos hombres no reconocen, como la depresión posparto. Evidentemente que existe, porque hay cambios hormonales en ese momento. El proceso de lactar no es solamente nutrir, también se pasan los neurotransmisores a través de la leche materna. Algunas mujeres tienen un pezón invertido y hay que trabajar a que se forme este pezón. Por otro lado, el niño tiene una demanda, se llama demanda libre, de cada vez que él necesita va a llorar para ser alimentado. Y entonces esta mujer tiene que estar ahí, al servicio de este ser humano. Llegan a visitarla una vez que ha tenido el hijo y todo el mundo, ¡ay, qué linda, te ves linda! Ninguna mujer que acaba de parir, que está toda hinchada, le podemos salir con que te ves divina, ¿no? Porque ella dice, sí, qué bueno que no eres tú la que le hicieron una episiotomía o a la que le hicieron una cesárea o la que acaba de tener un trabajo de parto prolongado. Y todos nos vamos sobre el recién nacido. Pero ese recién nacido empieza a demandar atención, empieza a demandar alimento, hay que cuidarlo, hay que bañarlo, hay que atenderlo. Y entonces, la gran pregunta que yo haría es, ¿y qué pasó con esta mujer? ¿Dónde está ella? Por eso, yo diría que hay que formar grupos psicológicos durante el puerperio. ¿Cuál fue tu experiencia de iniciar el trabajo de parto? ¿Cuál fue tu experiencia durante el parto? No, fue rapidísimo, no, yo sentí que me moría, no, oye, es que el dolor era tremendo. Y otra, pues no, a mí me bloquearon, no, ya me pusieron raquia y más o menos ahí me defendí. Y hubo otras que dijeron, mi hijo murió. O mi hijo nació con una malformación congénita. O mi hijo viene con síndrome de Down. O mi hijo tiene labio leporino o paladar hendido y así lo tengo que lactar. Entonces, esta experiencia del embarazo no termina con que salga el niño del cuerpo de la madre, sino es todo el concepto que tenemos en una sociedad donde se ha creído que el embarazo es un estado casi normal y el parto pues solamente es la consecuencia. A mí me parece que el embarazo es un proceso a través del cual la mujer se enfrenta consigo misma y se tiene que plantear qué sigue para ella, porque casi todas piensan en el hijo y en la familia, pero ¿quién ha pensado en ella? ¿En qué sigue para ella? ¿En dónde está? ¿En cuáles son sus retos? ¿Y cómo recuperarse a sí misma? Que me parece que es como la parte más importante. Llegó el momento de parir, que es el término correcto. Dar a luz es hasta cuando sale la placenta y queda vacío, de alguna manera, el útero. Esta mujer, después de una enorme batalla, despierta y algunas dicen, cuando vio al niño se le olvidó todo. Era tan bello, era tan lindo, era tan grande, era tan maravilloso. La respuesta adaptativa diría que es posible. Pero una vez que le quitamos toda esta escenografía,
esta mujer se enfrenta con ella misma. Y si no lo hace, va a ser muy delicado, porque de allí va a aparecer o la depresión postparto, o incluso algunas mujeres llegan a tener brote psicótico. Y desconocen a las crías, ¿eh? Y no las quieren lactar. Y llévenselo por allá, yo no lo quiero ver. O pónganle leche maternizada desde el primer día. Yo no quiero lactar. Y sabes que ponme una inyección porque no quiero producir. Oye, pero es que el calostro y los inmunocuerpos y la relación afectiva del niño con la madre, no quiero, lo puedes entender, no quiero. Y la gente dice, pues me da mucha pena, ahora le toca, señorita. Eso lo hubiera pensado antes de embarazarse. Ninguna mujer tiene coito intencionalmente para embarazarse, por lo menos no ahora, porque anteriormente incluso en los libros de anatomía decía aparato reproductivo. O sea, nada más teníamos esto para reproducirnos. Hoy sabemos que la sexualidad es mucho más amplia, es mucho más profunda. El amor, el afecto, el placer es parte del desarrollo de la persona. Y cuando esta mujer se ve en un escenario complejo, que a lo mejor va a tener que dejar de ir a trabajar a donde iba, que la pareja no respondió como ella esperaba, que la situación social económica es complicada, se ve con un niño en los brazos y dice, ¿y ahora quién? ¿Ahora qué sigue? Entonces, la depresión posparto es una respuesta, primero que nada, a la pérdida de ese ser que estaba dentro de ella. Mientras estaba ahí, de alguna manera tenía control. Es una respuesta adaptativa, ¿sí? Para ganar un poco de tiempo. Porque nace el niño y todo el mundo, que de una vez se lo pegue para estimular la lactancia. Sí, espérame. Es que es muy hermoso. Sí, no lo discuto. Pero dale tiempo a la madre. Cuando yo trabajé en perinato, una de las experiencias más hermosas de mi vida era después ir a las áreas de recuperación y ver a estas mujeres que acaban de terminar estos procesos. Y poder llegar allí, muchísimas dicen, tengo mucho frío. Y entonces colocarles una cobija y tomarles de la mano y decir, ¿cómo te sientes? Muy cansada, triste. No sé por qué me siento triste. O estoy contenta porque quiero que mi hijo venga bien. Todas preguntan, ¿está bien? ¿Viene bien? Sí, sí, viene bien. Ah, bendito sea Dios. Pero, ¿quién le pregunta a ella qué sigue para ti? ¿Qué hay para ti? ¿Hacia dónde vas? Y allí es donde necesitamos aprender a tener un cobijo. Y durante el embarazo, ayudar a visualizar esto. Mira, va a pasar esto. Todos lo sabemos. Pero es muy importante que tú encuentres formas de expresar lo que ocurre en lugar de caer en la depresión o en la rabia o en la ira. Las mujeres en puerperio deberían hablar en conjunto y llorar juntas. No, pues yo le doy gracias a Dios que el niño nació bien, pues eso es lo importante. Uno como quiera y se hace a un lado. Y después por eso tenemos madres golpeadoras, madres insatisfechas, madres que utilizan a los hijos física y literalmente para mantener a las parejas en la relación. O mujeres que quedan con una depresión el resto de sus días o con un trastorno bipolar algunas, porque el mismo embarazo y el mismo parto fueron factores detonantes, posiblemente de patologías que ya estaban allí ocultas o que no se habían expresado. ¿Qué quiere decir entonces? Primero que nada, un gran abrazo a todas las mujeres que han tenido el valor, el arrojo, el compromiso de parir y luego de cuidar y luego de acompañar y las mejores de abrir la puerta para que los hijos tomen sus decisiones y se transformen en seres libres, en seres respetuosos de sí mismos, porque allí ya estamos preparando también a los nuevos padres, a las nuevas madres o a las nuevas generaciones en donde los seres humanos somos más que un cuerpo, somos más que una historia.
también somos un ser trascendente, capaz de hacerse cargo de sí mismo. Es tan interesante el tema, podríamos hablar de muchas cosas, pero lo que más me interesa para terminar es que nos quede muy en claro, si bien un nacimiento es un milagro, esta mujer durante todo ese periodo pasó por muchos momentos, por muchos estadios, y tiene el derecho a decir, no me encanta estar embarazada. Hay mujeres que han pasado 10 o 15 años embarazadas, porque cada 2 años volvían a vivir el embarazo. No terminaban de destetar a un hijo cuando ya tenían el siguiente embarazo. Y esto de alguna manera también puede ser un ultraje social, porque someterlas a vivir a través de una experiencia que no siempre es bien respaldada emocionalmente. Para muchas mujeres, incluso si no fueron madres, pues entonces fueron mujeres incompletas. Y yo diría, posiblemente fueron las más prudentes, porque a veces el acto de decidir no reproducirnos puede contener mayor responsabilidad que dejar a los niños sin condiciones de abandono y que posteriormente pueden incluso ser dañados y lesionados y convertirse en personas muy complejas. Esto es Existiendo, hablando de dignidad humana. Los invito a que entren también por nuestras redes, a que busquen la página del colegio. Como siempre tenemos proyectos académicos para ustedes y obviamente síganos escribiendo, sigan compartiendo estos videos porque ustedes y nosotros hacemos Existiendo, un proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales para ustedes, nuestros principales y más importantes beneficiarios de nuestro programa de cada semana. Que tengan un resto de Semana Santa reflexiva, generosa, amigable y nos vemos la próxima semana aquí en Existiendo, hablando de dignidad humana.